tengan un concepto ya más claro. Pero las que poseen clases son muy chiquititas, porque eso no se ve mucho detalle. En la guía se ve mucho más detallado, salen con flechas, que es como más, mucho más detallado. Profe, pero ¿el quiz va a ser netamente de uniforme o de la clase más de... Es que en teoría, mira, el quiz de materia como tal es de lo que vimos en clase. El método de diagnóstico del PowerPoint que vimos en clase. La guía está hecha netamente porque claro, las imágenes que yo coloqué en el PPT son muy chicas, están muy variadas y no se ven detalles. Entonces probablemente en el quiz si yo les coloco una imagen va a ser una imagen de la guía, pero que es materia del PPT. Espero que sea parejo. Que en la guía no sale explicado nada. Profe, pero que sea parejo porque acá secciones puesto bastante fácil. El de la real. Y a nosotros nos preguntó por puras imágenes. Y a ellos les puso un virus, un virus. Implantado. Y a nosotros puras imágenes. Ah, la prueba. No, en la quiz. Sí, a nosotros nos fue la guía. Tanto rato que yo no me acuerdo. A nosotros y fotografía, imagino. Sí. No, pero siempre, es que yo siempre lo hago equitativo, le coloco una imagen a uno, después que uno le coloque, descríbame cuáles son las patologías escritas y al otro le pongo imagen, pues siempre les coloco imagen a los dos, solo que puede ser una imagen mucho más fácil, una que sea, no sé, de ecografía, y otro le colocarle una imagen de una resonancia. Ahí le preguntó prácticamente por la prueba de clase y a nosotros nos hizo por radiografía y ecografía. Y a ellos les preguntó de verdad por el valgo, el plantado remetido y otra cosa. Voy a buscarla, Fue como una de voy a colocarla hago equitativo. Pero No tiendo a hacer yo las creo cosas que tan debería fáciles. de eliminar eso. Yo creo que la sección es su Vamos a hacer favorito. Vamos a tener que eliminar uno de los buenos. Me siento sin un día. Pero pasó hace tanto rato que no tengo mínimo de tres. Me acuerdo como si fuera Mínimo 3 más. que estaba sufriendo. Ay, qué horrible. Entonces, que primero repasar un poco semio, siempre andan de en semiología, después un poco de hablar, parece chino mandarísimo de hablar de patología después de la otra clase. Como que vamos a empezar con lo que es sistema digestivo, tienen que tener en cuenta de que qué es lo primero, qué es lo más importante del sistema digestivo del equino, que cuál es el órgano que genera, o la aporte anatómica que genera mayor funcionalidad desde el punto de vista de digestión de fibra cruda, por ejemplo. O la paga hasta el rumen, ¿verdad? El que hace la mayoría de la pega de la fermentación. ¿Quién hace la fermentación en el caballo? El ciego, ¿verdad? El ciego es uno de los principales órganos realmente en el caballo, que es justamente también uno de los principales órganos que generalmente patología, donde podemos diagnosticar patología digestiva. Si lo vemos en cuanto a diámetro o contenido, por lo general es como el tercer órgano del sistema digestivo, después del colon mayor y el colon menor, que tiene mayor diámetro y mayor capacidad directamente de almacenamiento, ¿ya? En cuanto a cantidad. ¿Cuál es la gracia? Es que, por ejemplo, el colon mayor está compuesto en colon ventral derecho, colon ventral izquierdo, colon dorsal izquierdo, colon dorsal derecho. Y el colon menor en el colon dorsal y el colon terminal, ¿ya? Que tienen dos. Entonces, esto tiene muchas composiciones que hacen que mida, por ejemplo, 3,4 metros, ¿ya? Y el colon menor, incluso 3,1 metros, ¿ya? Pero el ciego por sí solito mide 1,3 metros. El otro es una composición de varias partes anatómicas. ¿Verdad? El ciego por sí solo, siendo más chiquito, siendo una persona chiquitita, mide cerca de 1,3 metros y tiene una capacidad cerca de 33 litros directamente. El colon mayor en su totalidad cerca de 81 litros y el colon menor en su totalidad cerca de 13. ¿Cuál es por otro lado el órgano más largo directamente del sistema digestivo? En realidad el intestino delgado. El intestino delgado mide cerca de 22,4 metros. Parte del yeyuno es como el más largo, ¿ya? Que es de 17 a 28 metros, ¿ya? Es estándar. El INE y el deduno son un poco más chiquitos. ¿Por qué es importante esto? Es algo que a lo mejor nosotros no vamos a ver.
porque acá, por ejemplo, no tenemos una de las grandes deficiencias que hay en medicina equina acá en la región es que no hay pabellón equino, no hay ni uno. Ningún pabellón para hacer cirugía. Entonces, todas las cirugías tienen que ser derivadas directamente al Club Hípico de Viña del Mar, o al Club Hípico Santiago. Y en Santiago deben haber como 4 o 5 clínicas de cirugía equina. ¿Por qué es súper importante? Porque esta diferencia, por ejemplo, de un gato o de un perro, que en realidad no sé si han tenido la oportunidad de ver cirugía en perro o en gato, o VH, etcétera, etcétera. Cuando uno va sacando directamente órganos para ver alguna patología o para diseccionar, después cuando tú ordenas todo, como que ordenas meter los intestinos dolorosos, y como que le pegas una sacudida, una ordenada así como rápida, y queda como, todo se ordena solito, sin problema. Los caballos no, porque los caballos por lo general hay partes del intestino que tienen aumento, que están fijadas a la pared, y partes que están libres. Entonces es mucho más fácil que eso, si queda desordenado al momento de reingresarlos en una cirugía, se generen torsiones postquirúrgicas. Entonces, por lo general en medicina equina, lo que es cirugía, todo lo que sea gastrointestinal o intestinal, mejor dicho, tiene que ser posicionado justamente en la zona anatómica que debe estar posicionado. No pueden haber como errores directamente o no puede ser al azar. Que es más o menos lo que les voy a explicar acá. Uno, bueno, si característica anatómica, ¿qué es? Pregunta de examen de grado. ¿Qué cosas no tienen los caballos directamente del sistema digestivo que tienen la gran mayoría de los caballos? Que no tienen. Vesícula biliar, ¿verdad? Eso yo lo preguntaba en exámenes de grado. Deberían saber todo. Independiente de que se diga Para preguntar a nosotros. Por un momento no quiero la maca. es parte del sistema digestivo. Es parte del hígado también. Que como dijo, si está digestivo, se me hizo raro la vesícula biliar. No, está metida ahí dentro del sistema digestivo. Tiene que pensar que la bilis como tal cumple una función dentro de la digestión de alimentos. Entonces tenemos esófago, estómago afirmado por el omen menor a la pared abdominal, hígado, páncreas, duodeno y ayuno o ilion, que están unidos a la pared, a la pared abdominal a través del omen mayor, el mesenterio, que ayuda también a la irrigación prácticamente de todo el intestino delgado, y el colon, que tenemos colon, o sea, ciego, colon mayor, colon menor y recto, y acá esto por lo general no tiene aumento. ¿No tiene qué? Aumento. Aumento. Gran parte del colon mayor y del colon menor no tiene aumento, entonces están libres en la pared abdominal. O sea, libres del abdomen. Entonces, eso hace también que sea más factible que se torsione. Por eso, por ejemplo, yo eso no se lo voy a preguntar en la prueba porque no vamos a ver como cirugía. Pero a mí, por lo menos, cuando me pasaba en clínica menor, como igual, o sea, clínica menor, como también deberíamos que ver cirugía, me hacía aprenderme esto de memoria. El orden. El orden, ¿cómo va? Colon ventral derecho, flexura external, colon ventral izquierdo, flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, flexura flemática, colon dorsal derecho. Igual eso lo vimos en medicina. En anatomía no por ver. No sé si anoto, pero en medicina interna una vez vimos eso cuando vimos pólico. Claro, porque por lo general esto porque es importante, porque aparte, así es como tiene que quedar ordenado después. Pero lo más probable es que en técnicas quirúrgicas Puede que lo vean si ven técnicas quirúrgicas en un pabellón equino. ¿Qué es lo importante acá? Que por ejemplo el hecho de presencia de esta flexura, de la flexura external, la flexura pélvica, la flexura diafragmática, hace que esa zona anatómica sea más predisponente a la obstrucción, ¿ya? Como tal a los cólicos. Porque justamente son zonas como, se fijan que mucho diámetro, entre el intestino delgado, el colon, son metros y metros y metros y metros, y esto todo va ordenado así, para que quepa dentro de la cavidad abdominal. El hecho de que haya flexura, justamente, si yo tengo una manguera y la doblo, lógicamente justo la curvatura es donde se achica el diámetro de paso del avión. Y eso por lo general son zonas anatómicas claves donde se generan las obstrucciones. Eso se entiende, ¿verdad? pueden tener. Esa sí se la tienen que saber porque eso yo lo pregunto en la prueba. El nombre de la flexura. ¿El la orden? anatómica ortogonal. ¿El orden? No, la presencia de la flexura. Ah, ¿Cuáles son palpables? Que solo se los voy a ir mostrando yo. ¿Cuáles no? Tienen riesgo también de módulo intestinal. Sí, bueno, tienen vólvulos que, por ejemplo, los caballos no se da el vólvulo legal. Porque en realidad el estómago también está firmado por el aumento menor. Entonces, como re difícil que se torsione. O Pero sea,
El intestino delgado y el intestino grueso sí tienen vólvulos intestinales, ¿no? Pero no el gástrico. Gástrico. Ya. Es que había preguntado una vez, profe, de técnica, si los caballos existían muy gástrico. O sea, en teoría esto es biología. Podría en algún caso raro que tenga algún defecto en el aumento, o que tenga una hipoplasia, o que por alguna cirugía que haga sin aumento, Pero podría no ser. Pero en general no. Ya. Las torsiones por lo general son de intestino. Tanto las torsiones, las histosucepciones y los vólvulos son intestinales. En los caballos. De hecho, como patología vemos el vólvulo intestinal, no vemos el vólvulo gástrico en caballo. La anamnesia acá también es súper importante, con lo cual lo habíamos visto, porque normalmente nosotros igual nos tenemos que guiar, a lo mejor en clínica mayor de quino tenemos un poco más de posibilidad de hacer exámenes, ecografía, radiografía, exámenes de sangre, algunos análisis bioquímicos. En lo que es bovino, por lo general, los diagnósticos lo hacemos prácticamente a pura anamnesis y algunos signos clínicos. No tenemos la opción de hacer con muchos exámenes. Pero qué es importante acá, uno, la actividad física, ¿verdad? A lo mejor no es tan importante como el respiratorio, qué tipo de actividad física haga, pero sí es importante desde el punto de vista de la presentación de los cólicos. Porque, por ejemplo, algo que está asociado a la alimentación es el uso de avena, ¿verdad? Y la avena es uno de los principales como componentes de riesgo o puntos de riesgo con la presentación de cólicos, especialmente para mujeres con los caballos, ¿verdad? Pero no es que la avena les haga mal a todos, ¿verdad? No es que esté prohibido dar la avena a un caballo, sino que la idea es que si le dan avena, sean animales que estén en ejercicio. O sea que esa avena la ocupen rápidamente como fuente de energía. Lo que hace mal es darle mucha avena cuando están en reposo, están encerrados en las pesebrera. Cuando yo le doy mucha avena directamente, varios días que está en pesebrera, que estuvo paradito nomás, como comiendo, no se vaya, echado, qué sé yo, y después lo largo a correr, porque todo eso se metaboliza muy rápido. La idea es que la avena se dé en el momento que esté en competencia. Si el animal está corriendo, yo le doy alfalfa con un poquito de avena, pues sigue compitiendo y así como parte de la alimentación. Es como quien come fideos para correr, para hacer test de naveta o cosas así. Ah, yo como fideo todo. Cosas por el estilo. Los cambios de dieta son súper importantes porque en realidad la mayoría de los cólicos, estadísticamente, son los fines de semana. Casi siempre pasa lo mismo. Ah, no entiendo. Casi siempre pasa lo mismo porque el caballo por lo general de lunes a viernes lo ocupan algo, está como tranquilito, lo pasean, a lo mejor le hacen algún trabajo físico chico, que lo hacen los encargados de adiestramiento, pero cuando compiten son los fines de semana, y los fines de semana queda la escuela, los fines de semana como se van a un lado, no sé, de partida lo trasladan, de repente de regiones en regiones, pasan mucho rato de ayuno en el camión, comen después a la entrada y a la salida en forma abrupta, no comen cada 3 horas, sino que están comiendo 2 veces al día, comen a lo mejor mucha fibra o mucha avena, el peticero que le encargado a los caballos se cae al litro y le da mal el alimento, se lo da de sola, o el tutor, no sé. Entonces, por lo general, siempre los cólicos, para el que le guste, tiene que tener disponibilidad el fin de semana para estar allá. Por lo general pasan los fines de semana. Las características de la S también es importante, que uno de repente a lo mejor no lo tomaría en cuenta o se le olvida preguntar. Pero por ejemplo, un caballo, ¿cuántas veces debería defecar al día? ¿Aprox? ¿Ah? De 3 a 5. Claro, ¿y cuántas veces debería consumir alimento al día? Les doy un ejemplo burdo. En realidad yo en algún momento me tocó cuando estaba en pregrado hacer prácticas yendo de nochero en una área de crianza de caballos de tiro. Y ahí la encargada siempre me dijo que allá, por ejemplo, ellos nunca tuvieron cólico, ya nunca he tenido que atender un cólico. Yo acá nunca tenía que atender un cólico, llevo como 5 años trabajando. ¿Por qué? Porque los animales eran animales de tiro de estos bretones que eran destinados a carne. ¿Ya? Pero estaban en una pradera en Pacudo que lo único que hacían es pastar. No comían forraje, no comían avena, no comían nada, sino comían pradera que había sembrado. Me acuerdo si era trémolo o algo por el estilo del mismo. ¿Por qué entonces? Porque por lo general los animales deberían consumir el caballo, es un monogástrico, el víboro monogástrico que por lo general segrega constantemente jugo gástrico, independiente que coma o no. Entonces los ayunos son súper malos para ellos, de partida. No deberían hacer ayunos, son animales que igual que las vacas deberían estar en la pradera consumiendo alimento cada 3 horas o cada 1 hora. Constantemente consumiendo pocas cantidades, pero constantemente consumiendo.
¿Qué es lo que hace el humano a la diestra? Normalmente el peticero le da 2 o 3 veces al día, como mucho. Entonces pasan ayunos de por lo menos 6 horas aproximadamente. Sí, o sea, el peticero le da comida en la mañana, a lo mejor en la tarde y en la noche. No va a estar todo el rato dándole alimento. La gracia es que el animal ojalá no sea de estos que consumen alimento en forma abrupta, sino que darle así como en un lugar que pueda comer de a poquititos. O que él se regule solo, que eso es lo que hace la mayoría de los caballos. Que no se comen todo el alimento al tiro, sino que comen un poquito, lo dejan, después comen otro poquito y así por lo menos no se enferman. Pero si tú tienes justamente un caballo de estos que son iguales que los perros, que tú le salís la comida, se te va a enfermar, tío. Si es que tú no le das paella, si no le das constante, si le das un pedazo de fardo directamente, no se la vean bien. En la S es lo mismo. Como deberían estar constantemente consumiendo alimentos, por lo general defecan también como cada 3 horas aproximadamente. Entonces ya por ejemplo, ¿por qué le doy importancia en esto? Porque por ejemplo un perro, si a usted le toca ver en clínica menor, se lleva una señora, no, es que mi perrito no defeca hace un día. Manito, defeca a la mañana, qué sé yo. Es como uno. Ya, hoy día no defeca, en todo el día. Parece que estoy enfermo. Puede ser, porque lo normal es que uno defeque 1 o 2 veces al día, ¿verdad? En teoría. Pero no va a pasar nada si pasan 24 o 48 horas. En los caballos no, porque un caballo no defeque, o una vaca no defeque en 24 horas es malo. Es súper raro. Entonces, por eso es importante directamente preguntar la frecuencia directamente o observar la especialidad. Para ver si efectivamente hay presencia o no de efecto. Y la consistencia y la cantidad va más que todo asociado para tratar de diferenciar si es una diarrea o es un cuadro obstructivo. ¿Se acuerdan de la diferencia entre una diarrea de una diarrea de intestino delgado y una diarrea de intestino grueso? Esa de clínica menor igual, así que. Hay diferencia. ¿En la consistencia? En frecuencia y consistencia. De una diarrea de intestino delgado y intestino grueso. Que eso créanme que es súper útil para los que hagan clínica menor igual. Es súper útil para saber si en realidad en qué me voy a fijar. Si es grave o no es grave. No me sale la sangre, ¿no? Cuando sale con sangre. Me sale más puro y otro no. Pero bien. Acuérdense que el síndrome del cuadro gástrico, por ejemplo, una diarrea de intestino delgado, se llama síndrome de mala de intestino delgado. Síndrome de mala digestión. ¿Qué es lo que hace el intestino? Acuérdense que en el intestino delgado está el páncreas, el hígado, está la primera parte del duodeno, es donde se hace parte de la digestión. ¿Cuál es una de las principales funciones de la parte de atrás del intestino grueso del colon? Es absorber agua, acuérdense por eso. Entonces, por lo general, los síndromes de mala digestión, que son de intestino delgado, como el típico perro con paro, es poca frecuencia, a lo mejor 2 o 3 veces al día, pero parece que hay un grifo de agua a máxima potencia. Son diarreas explosivas, que es mucha cantidad y poca frecuencia. El síndrome de mala absorción, que es de intestino grueso, es lo mismo que cuando uno se enferma del colon, ¿verdad? Entonces, a mí me pasará cuando como mucho picante. A uno le pasará cuando está estresado. Pero ahí, ¿qué pasa? Muchas veces vas al baño. Sientes la necesidad de muchas veces al baño y no haces nada. Lo haces muy poco. En los perros, por lo general, acompañado de mucosa. Esa es la típica diarrea de intestino grueso de los perros que les va a llegar a la clínica. Que la doctora incluso va a llegar de repente hasta encontrar con toalla, ¿no? Así. Eso es lo que es el perro. ¿Y cuál es la característica del intestino grueso? Es que a lo mejor es muchas veces en el día poca cantidad y va acompañado como de un moco. Eso es típico del intestino grueso. Eso es mala absorción. Y por lo general son de menos gravedad en clínica menor. En clínica mayor es como variable porque hay enfermedades de colon que igual son severas. Manejo sanitario profiláctico, que es lo más importante, siempre tener en cuenta que los animales estén desparasitados y vacunados como corresponde. ¿Ya? En los cuadros de gástrico, a diferencia del respiratorio, por ejemplo, la vacuna no tiene tanta importancia, porque la influenza no genera cuadros digestivos.
el tétano tampoco tanto. El herpes tampoco, sino que la mayoría son cuadros respiratorios o cuadros neurológicos. Pero los manejos de desparasitarios sí son importantes. Porque los potrillos, de hecho, también se da mucho las obstrucciones intestinales por ascaridis, por Ascaridis puro, que es un ácaro. Que si está en mucha cantidad, puede llegar incluso a obstruir parte del intestino. Entonces ahí sí es importante mantener el manejo sanitario de los antiparasitarios. Y el historial clínico y terapéutico, porque por lo general el paciente que tuvo cólicos va a repetir los cólicos. Entonces, por lo general, si tiene historial de cólico, uno ya al tiro va a saber más o menos qué es lo que le afectó o qué, porque tienden a repetir los cuadros. Y lo mismo con los terapéuticos. Si alguna vez, por ejemplo, un caballo ha sido operado, tengan en cuenta si un caballo, por ejemplo, se operó por una obstrucción intestinal que le generó necrosis de alguna parte del intestino, le tienen que hacer una enterotomosis, o sea, sacar parte del intestino y volverlo a unir, ahí se genera otra estrechez. Entonces va a tener sumado como otra flexura. Otro lugar donde se puede obstruir, donde puede tener problemas. Entonces también un dato importante desde el punto de vista terapéutico. Profe, ¿las desparasitaciones cada cuánto se recomiendan? No, también cada 3 meses, igual que en clínica médica. Es como muy parecido. Donde cambia un poco en lo que son cabras y vacas. Por lo general las cabras y vacas netamente por un tema de crecimiento del agente causal, que por lo general tienen huéspedes intermediarios, varias partes de los ciclos biológicos de los parásitos en los rumiantes, por lo general les dan antiparasitarios en primavera, verano, pero se saltan el invierno. Pero en el invierno por lo general, tanto los agentes causales de varios de estos parásitos o el ciclo de vida de los parásitos se detienen. Entonces en esa fecha no tienen forma de contagio como para ahorrar antiparasitarios. Tú le puedes dar igual si quieres. Pero normalmente los rumiantes en la época del invierno más crudo no les dan antiparasitarios. Como primavera, verano, otoño. Son cada 3 meses. En los caballos no, los caballos como salen a competencia, están constantemente saliendo para otros casos. No están solamente pastoreo, sino consumiendo otras cosas, por lo general le dan caracterización. ¿Qué es lo único importante? Bueno, son preguntas también de examen de grado. ¿Qué es lo importante acá? Que en realidad acuérdense que es de la rotación. Los antiparasitarios siempre se tienen que rotar para no generar resistencia antiparasitaria. Y rotar de familia, no rotar de nombre comercial. Porque varios que dicen, no sé, no es que un día le di Gravecto y el otro día le di, o sea, el primer mes le di Gravecto y el otro mes le di Simpan. Son de la misma familia de medicamentos. Cumple la misma función. Entonces, por lo general, si tiene un efecto de acción, por ejemplo, como los antibióticos, que hay algunos que son bloqueadores de canales de sodio, hay otros que son bloqueadores son bacteriostáticos, que inhiben la reproducción directamente de las bacterias. Yo debería ocupar uno y otro separado. Si ocupo 2 que inhiben, por ejemplo, el crecimiento bacteriano, a través, no sé, del ARN, por más que ocupe 2 diferentes, la bacteria ya va a tener mecanismos para inhibir cualquiera de esos 2. Tengo que usar diferentes mecanismos, los cuales ataquen directamente a los antiparasitarios. Entonces, por lo menos diferentes familias. Para que no se queden con el nombre comercial, sino que vean qué es lo que contiene y eso y lo vayan. Caballo entero, por lo general siempre tener en cuenta con las hernias escrotales. Bueno, las yogas recién paridas también, que tienden a tener como problemas de ruptura uterina. Los potrillos de primer día, que por lo general pueden tener retención de meconio. ¿Se acuerdan qué es el meconio? El meconio, que es para toda la... ¿Ah? Claro, entonces por lo que me tengo que fijar en cualquier especie, menor, mayor, cabra, alpaca, es que por lo menos el primer día yo vea que defeque y vea la salida de este taco unguoso, que es una caca que es como media negra del tubo. Si no, puede tener una retención de meconio, y si tiene retención de meconio, por lo general se va a obstruir, le va a generar alcohólico, le va a generar algún malestar. En los potrillos de 1 año, los parasitosis, principalmente los ascarídeos. ¿Por qué? Porque por lo general se contagian estos ascarídeos por vía transmamaria o transplacentaria, o sea, en forma vertical, de la madre a los hijos. Entonces, si yo no le hago desparasitación cuando son chiquititos,
probablemente puedan tener obstrucción o sobrecrecimiento de ascarillos en el periodo del primer año. En los animales viejos se da mucho, yo creo que ustedes conocen los lipomas de los perros, ¿verdad? Normalmente en los perros es la típica como tumor de piel que se ve que no son malignos la gran mayoría. ¿Ah? Son como grasas. Claro, son tumores de células grasas, que son, ¿cómo se llama? No son lipocitos, adipocitos, ¿verdad? Adipocitos. En esos casos, por lo general, los perros por lo general son pedunculares, ¿verdad? El típico caso de repente de un perrito callejero que tiene así un tumor colgando, que no le genera metástasis, pero genera malestar porque está ahí el lipoma colgando para todos lados. Le genera como, se puede supurar o romper, genera alguna molestia y son fáciles de retirar. En los caballos, por lo general, esto no se da por afuera, sino que se da dentro del intestino. Por lo general, en los aumentos o en el parte mesenterio, donde se generan lipomas directamente que son pedunculares dentro del intestino y que pueden generar torsiones alrededor de él, especialmente si son muy grandes. Si fuera un tumor muy grande, peduncular dentro del intestino, cualquier movimiento del caballo va a hacer que se enrolle. Entonces pueden generar obstrucciones directamente dentro de él, pero es más propio de los animales viejos. Y en las razas pesadas, como los bretones principalmente, que son caballos de 1,2 toneladas, incluso 1,5 toneladas, si son más grandotes, que son caballos de tiro, se dan mucho más los desplazamientos de colon. ¿Cómo se llama? De los bretones. Ya para hablar español, que no entiendo. Que hay diferentes razas de bretones, pero podría hablar de razas de bretones que son varias. Pero el bretón es como el caballo de tiro. Por suerte conocí al Claro, son como barbitos, grandes, súper grandes y toscos, y no son tan altos, son más chiquitos. Y el típico que acá ya no se ve tanto, antes se usaban para arrear, para abrir la tierra, o sea, el típico viejito que iba como parado atrás y el caballo corriendo. Claro, más barato, o sea, ocupan una máquina, un rastrillo de un tractor. Ahora la gran mayoría de los bretones, en realidad yo los conocí porque en realidad todavía se producen para producción de carne equina. Entonces se llama en la quinta región, acá no hay como una cultura de consumo de carne de caballo. En la quinta región se consume un poco más. Claro, acá lo único que se consume es charqui, y acá de repente se consume más charqui de cabra que de caballo. Lo que más se usa principalmente son para militares, tanto estos del ejército, que son como para exposición. Ahí para lo único que tienen los bretones prácticamente a esta altura. Profe, ¿es el mismo percherón? ¿Es el mismo? Es que el percherón es como un tipo de ¿Es más bretón. chiquitito? Claro. No, O no, sea, porque el percherón por lo mismo. general es un tipo de bretón que es como del mismo tamaño, está dentro de las categorías. Por eso que hablan del caballo percherón, ese es como de El de la canción de granja. niños chicos. El de la ¿Qué granja baño, del tío hombre? Zenón. Una granja, sí. ¿Qué otra cosa? Los signos. ¿Qué es lo principal que vemos nosotros? ¿Cómo identificar un cólico? Principalmente el caballo, ¿qué va a hacer? Lo voy a ver como exudando mucho. ¿Ya? Va a tender a rotar. Es por lo general que se echan, ruedan y se vuelven a parar. Se echan, ruedan, vuelven a pararse. Manotean principalmente, que empiezan como a manotear el piso de verdad. Por ejemplo, empiezan como inquietos. Empiezan todo el rato a manotear, después se van para otro lado, manotean, se echan, ruedan, se paran. El hecho de echarse, que es parte de la rotación, porque se echan y rodan principalmente. Y lo otro principalmente es que se muerden o se miran los flancos, a los costados, justamente en las zonas que les duele más. Esas yo creo que son como las 4 características más comunes de un caballo. Podrían haber otras, por ejemplo, no sé, levantar los labios, que es el típico, ¿cómo se llama? Signo que el animal, como que abre los labios y tiene entre los dientes. El flemón. El fleming. Irse hacia la esquina o patearse el abdomen. Por eso yo lo he visto poco común, que literalmente se les peguen con las patas en zonas de la pierna. Eso es lo más común, que se muerden los costados. Empiezan a mirar para el lado, se muerden, se echan, ruedan y empiezan a mover todo el pasto, para tratar de echarse. ¿Dónde sale el video? Siempre. Pasa
pasa lo mismo. No se la pudo. Estoy cansada. Estoy cansada. Uy, Los cables caen. Ya no está. ya mejor que no, pero igual se lo dejo, usted va a estar ahí en clase. Ahora, Oh, que tengo frío, feo. Ah, por eso me da. Me puse 2 poleras abajo de noche. ¿Y aún así te frío? Sí, tengo mucho frío en la pierna. Es que anoche hacía mucho frío. Se revuelca. Una canción serena. Pero no por ventanilla. No alcanza. Ah, demasiado tarde. Santo Rosario. Si la edad no muere. Que ya, se miró los costados, después empezar a ver el piso. Es como si estuvieran manoteando. Es como inquieto en realidad. Se echó, Se revuelca. rotó. ¿Ese cuánto tiene que? Queda como clásico cólico, independiente que sea grave o no sea grave, como la primera presentación. Ah, que no le veo, o no la Al final, otra vez, otra. ¿Qué otra cosa importante desde el punto de vista de la semiología? Es que, bueno, este igual ya más o menos lo aprendieron en la primera prueba. Que yo necesito que se sepan las frecuencias normales. ¿Ya? Yo no les voy a decir si el caballo tiene o no tiene fiebre, o está deshidratado o no está deshidratado. Pero lo tienen que asumir por los signos clínicos. Temperatura por lo general 37,5, 38,5 es lo normal. Se puede aceptar hasta 39,5 si el animal a lo mejor está un poco inquieto. ¿Ya? Pero ya de 39,5 para arriba, fiebre. La única forma que yo podría anular eso es que el animal venga de haber corrido, no sé, 50 kilómetros y lo quiera examinar al tiro. Lógicamente va a estar con 40 y tanto. Eso también le va a pasar en clínica, de no tratar de saber si el tutor se le ocurre, ustedes ven que el perro viene muy agitado. Pues se lo trajeron en camioneta con menos de raya, dentro de la camioneta. O al tutor se le ocurre, no, que justo lo saqué a pasear y lo quise traer y tiene un problema cardíaco, que el perro viene súper mal, caminando así como 10 kilómetros. Tienen que dejarlo descansar antes de tomar frecuencia. Las frecuencias cardíacas por lo general van de 25, 45, 50, dependiendo de la bibliografía que ustedes encuentren, pero sí o sí si yo les coloco un caballo de 60 para arriba, está con taquicardia. Bien. Profe, ¿por qué había dicho que podía aceptar hasta 39.5? Porque eso son rangos de temperatura que igual se pueden elevar. Hay pacientes que en realidad simplemente en el día a día aumentan un poco la temperatura, en otro parte de del día la bajan, pero hasta 39,5 no se considera fiebre. Pero de 19,5 para arriba sí. de 60 para arriba es algo. De 60 para arriba taquicardia, sí o sí. Independiente de en qué libro lo busquen. Porque todos los libros salen diferentes, pero de 60 para arriba es taquicardia en caballo. Frecuencias respiratorias de 10 a 14, en algunos sale escrito incluso hasta 25 más o menos, aprox. Pero ya por ejemplo de ese número para arriba, 30, que es lo mismo que yo siempre coloco, por los márgenes 60 en cardíaca y 30 en respiratorios, son como los márgenes más o menos aceptados. Es como mucho. El avión podría ir un poco asustado, un poco agitado, podría llegar a 25 por ahí, pero ya si tiene arriba de 30, independiente de, está con taquipnea. El tiempo de llama capilar es una varía, ¿verdad? Un segundo. Igual que el pericutáneo, que también debe ser un segundo. Y lo otro que es importante, que esto creo que no se hace en clínica menor, es siempre medir el vaciamiento de la válvula ileocecal.
Acuérdense que siempre es por el lado derecho, que está mal ilustrado. Voy a estar ocultando por el lado izquierdo, por el flanco izquierdo. Pero se hace en esta zona. ¿Cómo se llama esta zona? La lupa. ¿Ah? La lupa. Urbano. El Ijar. ¿El Ijal? Sí, es parte del Ijal, anatómicamente. La fosa paralumbar derecha. Ahí debería ser. Porque toda esta zona del Ijal, eso está bien. Pero la zona exacta donde se oculta es una fosa, porque en realidad, no sé si se han fijado en esa parte, como que el cabello se acintura, igual que en las vacas. Se hace como una fosita ahí, como un hoyito, que yo puedo ocultar directamente más de cerca el colon y parte del cielo. ¿Por qué lo hago por el lado derecho? Porque por el lado derecho el colon directamente está más cerca, entonces lo tengo ahí cerquita para ocultarlo. Si lo hago por el lado izquierdo se puede sí, pero va a estar más lejos, entonces lo voy a escuchar así como voy a tener mejor oído. ¿Y ahí qué tengo? Dependiendo de la bibliografía, pueden encontrar, por ejemplo, vaciamientos uno cada 1 minuto, 2 cada 3 minutos o 3 cada 5 minutos, dentro de la normalidad. Entonces, ¿qué tengo yo? Tres alternativas. Uno, primero ocultar 1 minuto y ver si efectivamente hay vaciamiento. Si no escuché nada, ya, hagámoslo en 3 minutos. Tomo el cronómetro, 3 minutos, debería salir por lo menos 2, como yo. Y si aún así un poco irregular, digo, ya, saquémoslo en 5 para que sea más exacto. En 5 debería tener por lo menos 3 minutos. Si no tengo movimiento en todo ese tiempo, o muy bajo, por ejemplo, un vaciamiento en 5 minutos, es bajo. Ya me está diciendo que hay poca motilidad intestinal, poco peristaltismo. Y si tengo más, probablemente el animal le va a hacer una diarrea un ratito más, ¿no? Va a estar como con cólicos espasmódicos. Eso nos sirve para poder clasificar, por ejemplo, entre obstrucciones estrangulatorias, enteritis, si es diarrea, si va a ser un cólico espasmódico o un cólico como hidroparalítico. Nos sirve también para identificar a lo mejor el dolor, en dónde está, porque si yo oculto ahí el animal al tiro se retira. Como que no quiere que le toque el ciego o el colon, ya sé que la cosa está ahí, ¿verdad? Justamente la zona que le doy, si yo le toco acá el abdomen, cerca del aparato sifoide o cerca de la parte umbilical, la gran parte ahí está el intestino delgado. Y no le duele, pero le voy a ocultar la fosa paralumbar derecha y al tiro se retira o me quita directamente porque le duele justamente esa zona. Entonces yo al tiro puedo decir, este es un problema de ciego, intestino grueso, no es de intestino delgado. Y ahí yo puedo identificar que es súper importante esto, que lo vamos a ver como caso a caso. Pero una de las principales cosas que yo quiero que aprendan, como mínimo, independiente de que se dediquen aquí o no, es que sepan identificar cómo yo puedo identificar un cólico que es de tratamiento médico, cómo identifico un cólico que es de tratamiento intensivo, y cómo identifico un cólico que es quirúrgico y que yo no tengo nada que hacer, y después entregar esa información al tutor. Por eso es como lo mínimo que se exige de alguien que pueda ver un caballo con cólico, que por lo menos le puede entregar una información adecuada a los tutores en cuanto a la gravedad del cuadro. Independiente de que a lo mejor tú no lo puedas diagnosticar como tal. No sabes si efectivamente, porque no sé, no eres ecografista, entonces no vas a saber en realidad cómo puede identificar si es un cólico obstructivo, no sé, como un vólvulo intestinal o si es una introsuscepción intestinal. Pero sí por lo menos saber que los dos son graves, ¿no? Si como este paciente no me responde a medicamentos, no responde a tratamiento intensivo, está con signos muy marcados, entonces este animal es para cirugía. Depende si es vólvulo, ilio, o sea, vólvulo, obstrucción completa o si es una introsuscepción. Entonces tiene que ir a pabellón. ¿Ya? ¿Qué otra herramienta es súper importante desde el punto de vista semiológico? No se usa mucho por el tema de que hay que tener cuidado y hay que tener expertise, que justamente es lo que ni siquiera yo tengo mucha expertise en preparación de caballos. Yo palpaba hartas vacas, pero caballos creo que 2 en mi vida, como mucho, y en grado, ni siquiera en posgrado. La palpación. La palpación se usa como que método en el caso que yo no tenga ninguna otra herramienta. Que esté en el campo, que no tenga ninguna ni ecografía, ni radiografía, ni tenga trato con el fonendo y el termómetro nomás prácticamente.
que no puede hacer ningún examen, puede usarla, y si el animal está grave, puede usar la palpación como método diagnóstico. ¿Qué es lo importante? Que solo hay algunas estructuras que puedo palpar. Este típico caso que yo hago en la prueba, que les pregunto en realidad por estructuras palpables. ¿Qué cosa yo podría ocultar en un caballo por palpación rectal que tengan que ver con el aparato intestinal? El ciego por el lado derecho, que ocupa la parte del lado derecho. La vejiga, justamente ventral al recto, al tiro, cerca de la pared del pubis. Y si está aumentado el tamaño, la flexura pélvica. Aparte podría palpar el vaso, podría palpar el riñón, podría palpar la aorta mesentérica y la aorta abdominal. Pero lo que me interesa más que todo desde el punto de vista intestinal es la flexura pélvica y el colon. O sea, y el centro. Puedo palpar la vejiga, el anillo inguinal, la flexura pélvica, los bordes caudales del vaso, el riñón izquierdo, la aorta caudal, la arteria mesentérica y la base de la banda ventral del ciego. ¿Bien? Y ahí dice efectivamente que el intestino delgado no es palpable, ¿verdad? Me tendría que meter poco menos cabeza hasta la cintura del caballo para poder llegar hasta el intestino delgado, ¿verdad? Entonces es imposible palpar. ¿Qué otra cosa es sumamente importante? Creo que me acuerden, sí, de la próxima clase, ¿no? Quizás a ver a lo mejor. Después les mostraré estos videos. Y ese video por lo menos me importa harto, es un video que grabé yo en pregrado, que muestra cómo colocar la sonda, cómo pasa la sonda. Ya. Porque dudo que podamos verlo nosotros en vivo, que se hubiese ese video. Es súper importante y esto hace una buena herramienta y fácil, que no es difícil de aprender, y que es una herramienta súper útil que les puede servir el día a día para tratar cólico en un caballo. Y algo por lo que no se olvida. Normalmente esto igual hace diferencia entre un médico relativamente bueno con un médico veterinario malo. La mayoría de los que yo lo he visto varias veces, la mayoría de los colegas que no se dedican a caballo y por ganarse unas lucas atienden cólico directamente en un domicilio. Lo único que van y le colocan fluoxamina y glumina y se van. Por lo general, si es un cólico intermedio, en realidad no va a ayudar mucho. Lo que tengo que hacer yo, como estos animales no tienen la capacidad de vomitar, lo primero que tendría que hacer yo es hacerle un vaciamiento, para tratar de disminuir un poco la distensión que hay adentro. ¿Cuál es el mejor ejemplo que le digo para que lo asimilen con clínica menor? Es la importancia de la sonda nasogástrica en los perros con parvo. En los perros con parvo, por ejemplo, la sonda nasogástrica después de los 3 días que ingresó se tiene que colocar en forma obligatoria. Y créanme que hace la diferencia entre la tasa de sobrevida o no sobrevida. Que es lo primero que se usa, no solamente para alimentar, sino para descomprimir. A pesar que la animal está con diarrea, ¿verdad? Diarrea. Pero si tú metes la sonda y sacas contenido, al tiro vas a sacar 30 o 100 ml de contenido que es intestinal y gástrico. Y con eso al tiro el perro como que se relaja. Los caballos pasa lo mismo. Como tiene la capacidad de vomitar, está muy distendido el abdomen, tanto por inflamación como por muco, que genera la misma inflamación. Si yo saco o descomprimo, al tiro el animal siente alivio de la sinología que ocurre. Gano tiempo. ¿Qué es importante? Que la sonda es parecida a la endoscopía. La sonda debe tener como mínimo 6,5 y como máximo 11 milímetros de grosor. ¿Ya? Igual que la endoscopía. Y de largo, entre 2,5 a 3 metros. ¿Ya? Menos de eso no me sirve para llegar a estómago. Sí, 2,5 a 3 metros. Que es súper importante en la técnica, que acuérdense que le dijo que yo cuando me quiero meter a aparato respiratorio en un caballo, tengo que mantener la cabeza arriba, mientras voy colocando la cabecita arriba y voy colocando sonda. ¿Ya? Por ejemplo, para los que eran lavados unos capilares a ciegas o lavados plantas traqueales a ciegas. Si yo quiero colocar una sonda nasogástrica, o sea, quiero llegar al estómago, sí o sí tengo que meter la sonda y apenas encuentro un poco de presión, agacharle la cabeza hacia abajo. Porque lo que tiene que hacer la sonda es subir. Acuérdense que el esófago anatómicamente está arriba de la tráquea. La sonda tiene que subir, chocar arriba y si yo le agato la cabeza, justamente para que vaya hacia abajo. Profe, ¿cómo sé que no está en tráquea? Ahí lo vamos a ver. Qué miedo.
Llega el cerebro. Ah, primero le podemos mostrar esto para que podamos. Con la posibilidad. Se cachó. Si lo mato, si lo mato. No, pero que no subió, ¿no? ¿Sí? Oh. ¿Qué es importante para saber si yo efectivamente estoy en esófago o en tráquea? ¿Ya? Uno, si estoy en esófago, al pasar la zona del esófago no incrementa la resistencia. O sea, yo una vez que pasé la primera parte, que es la parte donde está la faringe y la epiglotis, no debería encontrar mayor resistencia. La zona cuando está en el esófago se ve, ¿ya? Como desciende por el lado izquierdo. Porque si fijan la tráquea, ¿cómo es? La tráquea es como de estas mangueras como que tienen anillo, que yo no las puedo doblar, no las puedo apretar. ¿Ya? Que de repente en la Consciente, no sé, o en el bici, que son de estas mangueras que no son como que no se rompen, ¿verdad? Que no son flexibles. En cambio el esófago es una mucosa, ¿verdad? La tiene celosa también, pero me refiero a que es una estructura que es totalmente inflable, por ejemplo, o distendible. Entonces cuando pasa una sonda que es dura directamente yo la veo, como va pasando. Si estuviera en la tráquea yo no la veo, porque la tráquea es más dura, entonces pasa por dentro de la tráquea, pero yo no la veo. Al aspirar por la sonda se colapsa el esófago y al soplar se puede distender, entonces yo prácticamente puedo hacer, y voy a ver cómo se por los lados. Si en la tráquea tampoco lo voy a lograr, no se ve nada. Se puede palpar la sonda directamente. Al palpar la tráquea y palpar por arriba yo puedo apretar y ver efectivamente que hay algo duro que es la sonda directamente, porque el esófago debería ser blando. Y al entrar al estómago al tiro se ve el olor a la ingesta. Y por lo general no hay ningún tipo de mal olor cuando yo entro al sistema respiratorio o no hay un olor, como sea. Pero cuando entro al sistema digestivo sí, el olor a ingesta directamente. O literal, si tiene mucho contenido va a salir contenido de uno. Cuando estoy en tráquea, por lo menos esas cosas no pasan. No es posible palparla, no se distiende, no se observa y no genera resistencia y genera tos también aparte, al ingresar. Y a ver si podemos salir, no sé si se ve bien. Más aún. Se lo voy a tener que subir para que lo veas. Está el máximo. Está el máximo. ¿Esa es una manguera nomás? ¿Esa manguera es exclusiva para eso o la adaptan? Es que yo he visto algunos casos, por ejemplo, en caso de emergencia, si yo no tengo, yo puedo improvisar. Con una manguera cualquiera, el problema es que va a raspar. Pero venden. Sí, pues una sonda nasogástrica que vaya se vende. Bueno, la única gracia para que yo la pueda adaptar si yo quisiera hacer una casera es que no tenga borde, porque el primer borde sea que no tenga, no sé, sea como liso o circular, pero tenga borde como agudo, para que no rompa directamente. Que cumpla con los diámetros y el largo directamente, porque no es necesario que sea como aséptica ni nada por el estilo. Y que tenga una parte donde yo pueda meter contenido que sea como un embudito. Y si hacen mal eso, pueden reemplazarla. Nunca lo he visto, pero sí podría ser si no, demasiado bruto o que usen una manguera cualquiera que tenga como filo, una zona como muy aguda,
casos, por ejemplo, se le colocan un pulo. Está con un pulito porque aparte ese animal no está enfermo, sino que la yegua que se portaba bien y que lo usaban como ejemplo nomás como otra cosa. Pero realmente igual molesta. Entonces no, un animal así cualquiera tampoco que se deje colocar la sonda al tiro. Pero no necesariamente con que Lubricar. También es importante lubricar harto la vaselina directamente como para poder pasar sin irritar tanto la zona. Ay, qué raro. Me acuerdo que me hicieron algo especial. Ahí le agaché la cabeza, ¿eh? Cuando tuvo resistencia, le agaché la cabeza al tiro y siguió tratando de pasar. Yo creo que sí. No, no me voy a Ah, yo la hice un ¿Se vio, no? Sí. Ahí se está moviendo. Es más flaca la pobrecita. No sé, fue mi profe guía de tesis. El teniente Klaus tenía como de médico veterinario de tesis. No, pero el chileno. El apellido nomás, pero ese imagino que lo quiero. Ese no, ya estaba grabando la compañera. Mandaron a la Rosana o la hay. ¿Quién está grabando? Entonces esto no es algo difícil de hacer y que les va a ayudar harto a la sobrevida del animal, se lo quieren tratar de salvar. Si le ponen puro antiinflamatorio y esto no lo hacen, van a ser, claro, uno van a ser clasificados con médicos veterinarios mediocres y dos directamente no van a ayudar a sobrevivir al animal, pues se va a morir. No hay nada. ¿Funciona la manguera de esta para que salga el contenido? Claro. Una vez que estoy en contenido, yo siempre dejo un poquito de largo, porque efectivamente lo ideal es que yo tenga que, uno, para batir el cardia, soplar, porque el cardia se da, porque una de las cosas que hace que el animal no vomite es que el cardia es como muy fuerte, muy estenótico, para que pase el cardia, y dos, para hacer la presión positiva para que se devuelva directamente el contenido. Entonces ya ha pasado varias veces que la soplan y se le devuelve, se le queda en la cara, en la boca, bastante. No, que yo a mí por lo menos, gracias a Dios, nunca me ha tocado un cólico tan severo. O sea, cuando me ha tocado ver cólicos, por lo general coloco sonda, salen 2 litros, un poco con contenido y no. Pero hay cólicos que salen 6, 8 litros directamente, que al colocar la sonda prácticamente al tiro se te devuelve. No tienes que ni soplar, porque es tanta la cantidad de presión que hay adentro que se vuelve todo por la sonda. ¿Qué otra cosa es importante? Que le pierdas miedo a hacer las abdominocentesis. Que hacer una abdominocentesis no es difícil. Ah, es súper fácil. No digamos que no hay manera, porque si uno es muy bruto dirigente podría llegar a pasar. Pero normalmente, pierden el miedo sentido, yo creo que la mayoría cuando son más novatos, le tienen miedo a que por ejemplo vayan a perforar un intestino si colocan una aguja, ¿verdad? O un trole. Yo lo he visto incluso en animales abiertos, como ejemplo que me han dado profesores o gente que tiene más expertise que yo, y literalmente, si tú tratas de pinchar un asa intestinal, se corre sola. Es como que hace un reflejo. Entonces, normalmente si yo meto una aguja por el abdomen, mientras lo haga a presión constante, si no apuñala, si lo apuñalo, pues yo, ¡pah! Probablemente sí voy a perforar una asa intestinal. Pero si yo meto la aguja directo, haciendo presión constante, pues, en algún momento sí va a ser como voy a romperle la parte del abdomen. Va a pasar. Pues si yo lo hago así, se va a ir abriendo camino y el intestino se va a ir corriendo para el lado. Entonces no voy a generar
ningún tipo de ruptura. Pero esto era por la línea alba, ¿no? Esta, por ejemplo, la línea alba y lo más fácil es que sea la zona umbilical. Sí, porque Es como caudal a la incisión del ombligo. yo veía un video y la línea, claro, de como si le limpiaba, metía la aguja y empezaba a caer súper fácil. Cuando les toca a un paciente con ascitis también, un perro en clínica menor también, cuando hay que hacer esto es rutinario. No debería por qué tener uno miedo de hacer estas cosas. Y son herramientas que son súper útiles, especialmente si yo todavía, por ejemplo, lo típico que les pasa a los que recién salen, que no tienen expertise en hacer radiografía, en hacer ecografía, en usar otros métodos. Entonces lo ideal es usar métodos que estén más al alcance. ¿Una sonda nasogástrica la puedo andar trayendo de mi bolso de domicilio? Sí. ¿Una bránula o una aguja para hacer abdominocentesis? También. Y no necesito una inversión gigante. ¿Verdad? ¿Qué calidad? Sí, pero se lava siempre con resina, alcohol. Porque tienen que pensar que la zona del esófago y el estómago no es una zona aséptica. Es diferente a las que yo ocupo para lavado bronquialveolar. Por la zona de lavado bronquialveolar serían desechables. 18 es la más pequeña. Y el endoscopio limpiarlo muy bien. No, pues, Porque esa sí es una zona que es un poco más, no siendo aséptica, pero una zona más limpia, donde yo puedo inocular ciertas bacterias. Si no meto contaminante. Requiere sí aseo quirúrgico, se prepara la línea media ventral, caudal al cartílago cifoide, ¿sí? ¿De qué calibre tiene que ser la hoja? Estas por lo general son como de 20 o 16 gel, que son gruesos. Ah, son gruesos. son gruesos. Sí, pues, entre más grande, más grueso. O sea, más chico. O sea, de colores como de la verde para verde o rosado. El líquido se recolecta asépticamente en tubos ENTA por lo general, que son los tubos de tapa lila. Entonces por lo general se recolecta los líquidos que sea de abdominocentesis. Y tienen que tener en cuenta que por lo general los caballos siempre el líquido es un poco más amarillo de lo normal. No es por los perros que es prácticamente transparente o blanco, pero los caballos por lo general es un poco más amarillo de lo normal. Y eso es normal. Ese amarillo. Diferente a que sea fosforescente, esto es normal. Ese amarillo es normal. Esto es normal. Si es fosforescente como chaleco de estos reflectantes, no. ¿Qué cosas debería observar macroscópicamente? Simplemente el color y la turbidez. Cómo para saber efectivamente si está contaminado o no. Y lo que me importa microscópicamente. Microscópicamente ver efectivamente la cantidad de hacer un conteo de células blancas y hacer un conteo de proteínas. Que es lo bueno que eso tampoco necesito a lo mejor mandar a un laboratorio como tal, sino que existen tiras reactivas, no sé si les conocen, que son como para los urianálisis. Entonces eso yo también lo puedo andar trayendo en el botiquín, tampoco es algo muy caro. Y colocarle el tubo reactivo en la cotita y verle la tira reactiva y compararlo con un papel que me dice efectivamente quién se está alterando. Para ver si tiene leucocitos altos, para ver si tiene proteínas altas, etcétera, etcétera. Y eso al tiro me entrega harta información que es útil. Si tengo un animal que está con peritonitis, yo ya sé que este lo caballo, yo ya digo, caballero, pabellón, yo me voy. Me consigo una hora de pabellón nomás o busco cómo conseguir una hora de pabellón para que el caballero tenga donde llegar. Le doy analgésicos. En teoría yo debería irme con el caballo, igual como si fuera una ambulancia. Yo en teoría me debería ir con el caballo, colocándole suelo, colocándole medicamentos para que sobreviva hasta la llegada a Viña o a Santiago. Pero normalmente los tutores no pagan ese servicio, entonces como que es difícil que se pueda hacer. Por lo general el caballo se lo lleva solo. En un mundo ideal yo debería, igual que una ambulancia, habilitado un trailer donde puede ir yo al lado del caballo y ir colocándole suelo y colocándole medicamentos y manteniéndolo hasta que llegue para allá. Pues los caballos, si se fijan, si ya tiene peritonitis y le manda un viaje de 5 horas, va a llegar horriblemente mala para ellos. Si es que no llega a fallecer. Profe, y en ese caso, si el dueño no quiere aceptar la cirugía, Con peritonitis, eutanasia. claro, Si claro, está con ahí sí peritonitis. se recomendaría la eutanasia. Si está con peritonitis, sí. Si no hay sino peritonitis, solo un cólico, se puede tratar médicamente de forma intensiva, pero si tú ya sabes que hay peritonitis, significa que probablemente hay ruptura o en un caso de bótulo, intususcepción severo que no se va a recuperar médicamente, que sí o sí es quirúrgico. Si no tiene para ir quirúrgico, el animal va a agonizar. Generalidades del hemograma.
tengan en cuenta que por lo general los hemogramas, esto, la mayoría de cómo interpretar, no voy a detener la clase y a explicarles cómo se ve un hemograma en perfil bioquímico, solo les voy a dar algunos tips que son diferentes en los caballos. Esto ustedes ya igual por hepatología deberían saberlo, por lo menos qué es leucocitosis, qué es neutrofilia, qué es neutropenia, qué significa que esté el nitrógeno ureico alto, bajo, la estacionasa alta o baja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo me tiene que ser. Todo me En los caballos por lo general, ¿qué características tienen? Que las anemias por lo general son normonormos, no tienen características de hacer anemias normocíticas hipocrómicas o normocíticas hipercrómicas o combinaciones. La gran mayoría de los caballos son normonormos. No hay presencia de reticulocitos, principalmente en los frotis sanguíneos de los caballos. No es que no generen reticulocitos, porque sí los generan, pero no son observables en la sangre periférica. Tienen que tener en cuenta algo que tal vez podría ser material para alguna tesis. Yo no sé si esto habrá estado estudiado en clínica menor, pero probablemente es normal que en clínica menor siempre los exámenes de sangre se nos los manda al laboratorio como que hay un estándar para perros y para gatos. ¿Y quién te dice que en realidad un PUC debería tener el mismo recuento que un pastor alemán? En teoría es muy probable que no. Entonces, la mayoría de esos son como promedios nomás. Pero no promedios entre razas, sino que promedios entre especies. En los caballos por lo menos ya está bien documentado diferencias claras entre hemogramas de animales de la sangre carrera, animales de caballo chileno, animales árabes, animales bretones, que tienen diferentes rangos directamente de normalidad, tanto en el hemograma como en el perfil bioquímico. Eso no se lo voy a preguntar en la prueba, si necesito que lo sepan como dato. Profe, pero eso no genera una variación en las constantes fisiológicas. En las constantes fisiológicas normalmente, bueno, sí, dependiendo del caballo. Pero no es algo observable, o sea, no que el caballo, por ejemplo, si es bretón, va a tener frecuencias cardíacas mayores de 60. Pero sí, por eso decía que la bibliografía de repente sale que es normal que tengan 35, en otra dice 38, en otra dice 42, porque probablemente lo midieron en diferentes tipos de animales, bajo diferentes circunstancias ambientales también. Pero no se te sale de los rangos máximos. Por eso que está estipulado un rango máximo. Por eso yo decía que de 60 para arriba el caballo, independiente del caballo que sea o la condición, está aquí. Pero la frecuencia cardíaca sí va a variar dependiendo del tamaño. Sí, pues, varía de simultáneo. Por eso también podemos observar que en realidad, por ejemplo, las frecuencias cardíacas de un gato son diferentes a las de un caballo o de una vaca. Pasa también, por ejemplo, en lo que es las frecuencias cardíacas de un chihuahua versus un gran danés. Por eso que por lo general, acuérdense que los grandanés, por ejemplo, uno trata de evitar las relaciones con alfa-adrenérgicos. Porque los alfa-adrenérgicos por lo general generan bradicardia. Y los animales de raza grande por lo general tienden a tomarlo mucho más mal, le baja mucho la frecuencia. En cambio a un pool, por ejemplo, un chihuahua no le pasa nada si lo usan en una dosis adecuada, lógicamente. Eso dentro de las normalidades, por lo menos. Lo normal es que sean recuentos, por ejemplo, de 33 a 52 en el hemograma, que es lo más importante. Y de leucocitos dijimos entre 5.000 y 11.000 más de recuento de leucocitos. Del leucograma, que aparte es importante, tienen que saber eso, no se lo voy a repetir, se lo dejé acá igual por si lo quieren repasar. Pero tienen que saber lo que es una leucocitosis, lo que es una leucopenia, lo que es una silopenia, etcétera, etcétera. Y que es importante ahí, por ejemplo, la triada de estrés. ¿Qué se acuerdan? Eso se lo pasaron, ¿no? ¿Qué es la neutrofilia, linfopenia, silopenia, es una triada de estrés. ¿En qué casos clínicos yo puedo tener una triada de estrés en un animal? ¿Clínica menor o clínica mayor? ¿Cómo, profe? ¿En qué casos? ¿Qué casos yo podría clínicamente o bajo qué condiciones decir que va a tener triada de estrés? Dijo transporte. ¿Transporte sí o transporte? ¿Un transporte que genere mucho estrés? Sí. La toma de muestras bajo estrés también. Y clínico de enfermedad. ¿Cierto? Claro. Y también con una marca cortisol. Y
qué patología podría causarla, por ejemplo? Un cuchinoide, ¿verdad? ¿Qué? Cuchinoide le digo yo un cacho. Pensé que estaba hablando de un chancho. Hay libros que lo van a contar. Paciente cuchinoide. Un cochinoide. Un cuchinoide. Ah, pero con Eso creo que el profe Tomás en medicina interna les pasó lo que era el síndrome metabólico en equino. Sí, sí. Ahí dentro del síndrome metabólico está metido los cables con cáncer. Mencionó, yo dije que no lo vimos. Si no le- Es que parte del síndrome metabólico está asociado mucho a la hiperglicemia, a la resistencia a la insulina y a los cachinoides. Del perfil bioquímico, acuérdense que esto igual sí tiene ciertas cosas típicas de los caballos, que son propias de los caballos, ¿ya? Que lo hacen diferente. Uno, que por lo general la ALT en los caballos es muy chica la concentración y aparte no es específica. Nosotros estamos acostumbrados que en clínica menor la ALT es indicador al tiro de daño hepático, pero es como específica de hígado. En los caballos no, y aparte se presenta en muy poca cantidad. Entonces la ALT prácticamente la omitimos del diagnóstico. Bueno, ¿qué nos paramos más? Esto yo sí lo pregunté en la prueba, en este cuadrito de acá. Es en la AST, la GGT y las fosfatas alcalinas. El tipo de transaminación. Cuando yo tengo, por ejemplo, altas cantidades de AST muy elevadas, y a lo mejor la GGT y la FA no tan elevadas, yo asumo más que todo un problema más que todo hepatocelular o hepático. Pues si yo tengo por otro lado un mayor aumento de la GGT o de la fosfatasa alcalina y un poco aumento de la AST, me inclino mucho más por una colangitis. ¿Por una qué? Una colangitis. ¿Qué es eso? ¿No le suena? No. O una colangiopatitis. Sí, no. ¿Usted escuchó lo que Pero ahí dice colestasis. ¿Está bien? Porque es más de la mano, porque es una colangiopatía. Una colangitis es una inflamación de, y una colestasis es una disminución del tránsito de. ¿Pero de qué? ¿Qué significa la N? La N es como negativo. De vesícula, es como el sinónimo. Pues sí, ¿cómo Ahora, va a ¿por tener qué le vesícula? estoy hablando de vesícula si el cabello no tiene vesícula? Tiene conducto. Igual hay una transmisión de un conducto directamente que va del hígado al intestino. Y ese conducto igual está. También generan bilis, no es que no generen bilis. Recuerden que la vesícula en realidad es como un órgano de almacenamiento biliar, pero el que genera el bilis en realidad es el hígado. Entonces, por lo general, los caballos se dan las colangiopatitis, sí, o sea que no tienen vesícula, sí se generan colangiopatitis porque se llegan obstrucciones o cálculos en el conducto de Oddi, que es el conducto que comunica directamente el hígado con el intestino. Entonces puede suceder si está descrita la colangiopatitis o la la colangiopatitis en los caballos, sí. Y la colestasis o la colangitis también. Lo otro que es súper importante en los caballos es que siempre los caballos tienden a aumentar la bilirrubina indirecta. Pregunta del millón. ¿Qué es la bilirrubina directa y qué es la bilirrubina indirecta? Conjugada y no conjugada. Cuando va ¿En forma teórica o práctica? Pero necesito que me ejemplifiquen qué es qué o para qué me sirve qué. Es que no me lo aprendí. ¿Esto le sirve para clínica 1? No solo para gallos, pero para los gatos es súper importante, para los que les guste la medicina felina, cuando yo quiero hacer diagnóstico de enfermedades hepáticas o enfermedades de otro tipo. No es que la bilirrubina induce por el No sé si de desecho metabólico, pero sí de otro proceso. No, pero vamos a abrir. Claro. Por lo general, en los gatos lo veo harto, porque los gatos por lo general, acuérdense que el gato, hay muchos casos que se le van a tocar urgencias de gatos que llegan amarillos. Y hay que saber diferenciar si ese amarillo es por un problema hepático o es por hemólisis. Directa podría ser por hemólisis. Por hemólisis. Pero únicamente
Puede haber algunos que se puede generar, o sea, sí, hemólisis sí, es como la única causa. Ahora, el origen de la hemólisis puede ser variado. Puede ser tumoral, infeccioso, hay como varios tipos de hemólisis. Entonces, por lo general los caballos tienen un recambio eritrocitario y una tendencia a la hemólisis mucho más alta que los animales comunes y corrientes. ¿Ya? De hecho, por lo general tienen como un nivel como de quistocitos que son como unos metabolismos de los eritrocitos mucho más altos en los fluidos sanguíneos que en los restos de los animales. ¿Para qué me sirve? Que la bilirrubina directa si está elevada yo sé que es un problema de pánico. Si la bilirrubina directa está normal y la bilirrubina indirecta es la que está alterada, significa que es un problema hemolítico, no un problema de vida. Y recuerden hacer eso, porque en realidad va a ser también la diferencia entre un diagnóstico certero y un diagnóstico malo. Si usted le da, por ejemplo, se le llega un gato amarillo, este tiene un problema de hígado. Le manda medicamentos para el hígado, es cierto que el gato está con hemólisis, y no le hacen una transfusión o un tratamiento para eso, se va a morir. Porque ustedes erraron en el diagnóstico, groseramente. Profe, ¿y la colestasis era disminución del tránsito del Netamente del conducto de la bilis en general. No va a llegar al intestino, sino que se haga trampada en el hígado o en parte del conducto de Doyle. ¿Por qué no ha quedado por ahí? Por favor. Aquí creo que falta. Sí, por ahí. No es que estas por lo general son rápidas, porque esta. Claro, estas son generales del ureanálisis que por lo general yo no las pregunto netamente porque no he alcanzado a pasar urogenitales en caballo, como para los genes. Generalidades de la imagenología, más que todo para que sepan qué sirve y qué no en lo que es aparato gastrointestinal. Normalmente radiología yo no uso, porque en realidad el abdomen directamente del caballo es muy grande y el kilovoltaje que necesitaría para atravesarlo es demasiado grande también. Entonces necesitaría un equipo estático que sea de más de 120 kV para poder atravesar un caballo. Me sirve solamente, por ejemplo, en potrillos chicos. A mí me puede servir un equipo móvil. La ecografía sí tiene utilidad, pero tengo que tener mayor expertise, porque la ecografía por lo general me sirve más que todo para evaluar asas intestinales de intestino delgado, que es por la parte abdominal. Bueno, un potrillo me sirve para ver cualquier parte del abdomen, ¿verdad? Pero un potrillo chico. ¿Para qué me sirve también? Para la ecografía transrectal, para evaluar ciego. Porque como tengo el ciego al lado, si meto la mano con el transductor lineal, puedo ver la flexura pélvica, que es lo que habíamos visto, y el ciego por el otro lado. Lo que no puedo hacer es ver, por ejemplo, todo el colon, no hacer como un perro, que yo puedo hacer como un barrido de todo el intestino y verlo completo, todo el abdomen, eso no lo puedo hacer en un caballo. Son zonas específicas, chiquititas, ventanas chiquititas de visualización. Lo que sí nos sirve harto es la laparoscopía, especialmente para diagnosticar enfermedades gástricas del estómago, donde uno de los principales ponentes es la úlcera gástrica en caballo. Que es lo que lo nombraba acá. Y ahí en realidad lo principal de la laparoscopía en realidad es que cumpla los mismos criterios más que todo que vimos en el aparato respiratorio. El diámetro, el largo, para que pueda llegar directamente al estómago, que es parecido a la sonda nasogástrica, de 2,5 a 3 metros de largo, de diámetro de 6,5 a 11 milímetros máximo, que es la única forma de llegar al estómago. Y así más que todo para diagnosticar úlceras, o impactaciones o divertículos que estén en el esófago en el estómago. Ahora sí. Break. Acuérdense de irme anotando en la hoja los grupos.